¿qué tal? Soy Irán Guerrero Andrade, doctor en investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Recientemente me titulé con una investigación que rastreó cómo es que trabajan las abogadas y los abogados que defienden derechos humanos en México. Para lograr esta meta, investigamos 3 organizaciones en México: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. ¿Por qué investigar las abogadas y los abogados de estas 3 organizaciones? Porque justamente defienden violaciones graves a los derechos humanos a partir del contexto del 2006, que se caracterizó por la implementación de los operativos de seguridad que pusieron al ejército en las calles y a la Policía Federal. ¿Qué tiene de representativo este contexto? Pues justamente que a partir de ahí se dispararon la tasa de homicidios en todo México y además emergió en la esfera pública la participación del crimen organizado en las funciones de seguridad, protección del territorio y justicia. Es decir, no hubo una clara diferenciación de la esfera criminal de la esfera institucional, actuando de manera en complicidad tanto funcionarios de seguridad pública como con actores del crimen organizado. Ese fue, digamos, el contexto en el que partió la investigación y es uno de los aportes sustanciales que arroja esta investigación, el rastrear una experiencia de activismo legal en un contexto como este. ¿Por qué como este? Porque justamente nos tratamos de diferenciar de las anteriores investigaciones que habían rastreado experiencias de activismo legal en contextos liberales, Estados Unidos para ser concretos, donde las cortes fueron muy receptivas a las demandas de los grupos minoritarios, o por otro lado las investigaciones que se centraron exclusivamente en experiencias de activismo legal en contextos de regímenes militares. A partir de ahí, lo que encontramos justamente es que las abogadas y los abogados que defienden derechos humanos en estos contextos de los que hablé al inicio, justamente requieren de conocimientos, de técnicas, de experiencias que se diferencian de los conocimientos que aprendieron en las facultades de Derecho. Es decir, tienen que ir más allá de la simple retórica legal y de la argumentación en los tribunales. ¿Por qué? Porque estos dos elementos que aprendieron no da para el acompañamiento o para lograr mejores resultados en los casos que defienden. Y para esto las abogadas y los abogados, y ahora hablo precisamente de los hallazgos, necesitan practicar el derecho de formas diferenciadas. ¿Cómo lo practican? Lo practican básicamente de 3 formas, que es donde nosotros donde se centró particularmente la práctica. Lo practican con cercanía a los usuarios, es decir, las abogadas y los abogados están en una constante vinculación con los usuarios, pero además de esto convierten a los usuarios, o los mismos usuarios se convierten en abogados defensores, es decir, actúan de manera conjunta en el acompañamiento de los casos. Además, en esta cercanía el diálogo se da de forma común, en términos simples, no hay un entendimiento legal ni técnico, y esto de alguna manera lo que termina generando ahí pues es una socialización del derecho, es decir, quitar todos estos tecnicismos y todas estas digamos barreras del lenguaje legal que no permiten cotidianamente a los usuarios o a la gente común entender. Y entonces aquí se da un trabajo de cercanía. Después hay otra práctica que es muy importante y que es una práctica interdisciplinaria. Es decir, las abogadas y los abogados, además del conocimiento legal y de la incorporación de todos estos argumentos en los tribunales, se basan en conocimientos de otros campos como el psicológico, como el de la economía, o en investigaciones, digamos, de corte más extendido, donde presentan cifras, números y demás para acompañar los casos. Hay una tercera característica, un tercer rasgo que acompaña el trabajo de las abogadas y de los abogados en estos contextos, y es justamente el trabajo, digamos, un trabajo político y un trabajo crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la práctica del derecho, además de acompañarse de todos los elementos técnicamente para ser presentados en los espacios judiciales, salen a la calle los abogados y las abogadas, se paran frente a las autoridades, digamos, presentan discursos políticos, generan solidaridad con distintos actores, con la prensa, con actores internacionales para presentar y visibilizar problemáticas en distintos contextos. Estos, digamos, fueron los 3 rasgos donde tratamos de sintetizar todo este trabajo que se da en estos contextos. Otro elemento importante que se desprende de esta investigación es que estos 3 elementos de los que acabo de señalar responden básicamente a 2 aspectos más: a la trayectoria de los profesionales y a la política o a la estructura de la organización. Es decir, la trayectoria de cada abogada y de cada abogado tiene un peso significativo al momento de practicar el derecho, y a la vez tiene que ver con la organización en la que está situada. Entre esos 2 elementos se sitúa
La propuesta que realizamos a partir de esto es que justamente la práctica del derecho de las abogadas y de los abogados activistas en México es una actividad que se aprende y que se desaprende constantemente en el ejercicio cotidiano de la defensa, es decir, en la defensa de las problemáticas, de los casos, mediante una cuestión de acierto y error. Ahí se va generando. Hay una conclusión importante que arroja esta investigación y es justamente que a los abogados y las abogadas, al utilizar el derecho de formas, digamos, heterodoxas, por ponerle algún calificativo, lo que termina arrojando aquí es justamente las inconsistencias del sistema judicial para responder ante las violaciones de derechos humanos que el propio Estado comete, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que cómo es posible que los casos se presenten frente a las autoridades que muchas veces son las que violaron los derechos humanos. Esta es una conclusión importante porque forma parte, digamos, de estos vacíos que están ahí en el derecho y que las instituciones pues, normalmente pasan por alto.